Vamos a hablar de los inicios de la República Romana y de las dos cosas que garantizaron su sobrevivencia y su crecimiento como sistema político y el cemento que dio la integración de este imperio tan increíble y tan fuera de lo común en la historia. Una es la estructura política y otra es lo que es el tema de nuestra materia, que es precisamente el derecho romano. Un sistema de inclusión que garantizó la ciudadanía a todos o a casi todos de las gentes que vivían en este inmenso imperio que llegó a tener cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados. La ciudadanía para muchos es Caracalla, que es un apodo. Marco Aurelio Antonino Caracalla. Caracalla lo escribimos. Es una capota con copa, con gorro, que se usaba en el frío. Y es un apodo y con ese fue conocido, Caracalla, por su ciudadanía, que ya cuando la concedió realmente, ya el 80% de la gente que vivía en Roma, en el Imperio Romano, ya la tenía. Y iremos hablando en todo el curso del derecho romano, de cómo cada una de estas conquistas significó para muchos vivir en Roma, en el Imperio Romano. ¿Y por qué se quería vivir en Roma? Porque se vivía mejor que en cualquier otro lugar. Vamos a explicar a lo largo de todo el curso por qué se dio esto. Pero por lo pronto, la estructura política, ¿qué puso Roma? ¿Qué ofreció Roma? ¿Qué orquestó Roma para su funcionamiento después del fin de la monarquía? Para explicar esto, vamos a usar a Aristóteles en su obra de obras de ciencia política que se llama precisamente La Política, y una obra también extraordinaria de otro griego romanizado, Polibio, que escribió la primera obra que tiene como título Historia Universal. Vamos a ver por qué este nombre de Historia Universal, pero antes veamos qué es la política de Aristóteles. Esta obra la elabora, es una obra de madurez, después de estudiar 159 constituciones de varias polis. Él dice que todo empieza con una forma de gobierno personal. Cuando un grupo decide que exista un jefe permanente y no un jefe ocasional. Ese jefe permanente recibe el nombre de rey y el sistema recibe el nombre de monarquía. Gobierna uno, pero hay respeto para los intereses de la inmensa mayoría. Es el rey casi muy cercano a los que gobiernan, porque ellos lo designaron. Pero dice Aristóteles, pasa el tiempo, los hijos del rey, y luego los hijos de los hijos del rey, y los hijos de los hijos del rey, y así, a partir de la quinta dinastía. La gente que nació en el poder ya se comporta distinto hacia los que gobiernan.
Ya aquella casa, que era casi igual que la de los que gobernaba, ahora es un palacio. A veces ya con cierto fasto, con ciertas comodidades. Y los que nacen en el poder a veces se comportan diferente a sus gobernados. Se sienten distintos, se sienten diferentes, creen que tienen algo que los demás no tienen y se comportan a veces atropellándolos, a veces hiriéndolos, a veces lastimándolos, abusando de ellos. La monarquía se ha transformado, dice Aristóteles, en tiranía. Si la monarquía respetaba los intereses de la inmensa mayoría, la tiranía no respeta los intereses de la inmensa mayoría. Y tiene gentes que los apoyan, tiene aduladores, tiene soplones, tiene gente que de una forma u otra cree por beneficios o por convicción errónea que están haciendo bien las cosas. Surge un movimiento de protesta sordo contra el tirano, pero tiene delatores, tiene gentes que le informan, así que el movimiento tropeza con dificultades hasta que surge un movimiento social con plenos apoyos y se establece una aristocracia. Observen esto. La flecha delgada implica que el tránsito se dio de manera degenerativa, gradual, sin darse cuenta. El cambio con la flecha doble implica que hubo movimiento social, hubo lucha, y los aristócratas es un grupo, echan al tirano, lo encierran, lo destierran o lo ejecutan y establecen un gobierno, de grupo. Un gobierno de grupo que respeta los intereses de la, dice el autor, mayoría. Ya no inmensa mayoría, ya no son tantos, pero respeta y se comporta bien con respecto a los que gobiernan. Guardan las normas, retoman muchas cosas que se habían perdido y funciona bien durante cierto tiempo. Pero dice nuestro autor que ahora la actitud de cambio se nota en los que gobiernan a partir de la tercera generación, antes que en la monarquía. Los aristócratas se comportan de forma diferente, ejercen abusos, actúan con formas de privilegio extra y se comportan poco a poco como oligarcas. La aristocracia, obsérvense la flecha delgada, se ha transformado en una oligarquía. El grupo se cierra, se compacta, se solidifica y hace acciones, algunas muy reprobables, contra la mayoría que gobierna. Otra vez surgen protestas, otra vez surgen actitudes de rechazo, otra vez surgen delatores, surgen otra vez lambiscones y soplones. Eso siempre hay en todo gobierno corrupto. Y poco a poco crece el movimiento en contra de las oligarcas hasta que surge un real movimiento de masas fuerte, importante, y los oligarcas son destituidos, encarcelados, desterrados o ejecutados y se establece un gobierno de mayoría, una democracia. Un gobierno de mayoría que durante cierto tiempo, dice Aristóteles, respeta los intereses de la minoría, porque ahora se supone que la mayoría está en el poder. Sin embargo,
Aristóteles no tiene muchas esperanzas en esta forma de gobierno. Dice que la democracia no espera a generaciones de hijos de demócratas. Los mismos líderes democráticos se corrompen. ¿Quién los corrompe? El pueblo. El pueblo mismo los echa a perder y se transforman en demagogos. ¿Y qué es un demagogo? Una gente que busca de una forma u otra engañar a la gente, darle soluciones fáciles para problemas complicados, para problemas difíciles, y los envilece. Pero este envilecimiento fue antes. Los mismos gobernados contribuyeron a que los líderes democráticos se corrompieran y se volvieran mentirosos y tramposos. Este es el peor de todos los gobiernos posibles. Aristóteles, de hecho, criticando a Platón por su idealismo, acaba coincidiendo con él. No le gusta la monarquía, el gobierno de uno, a Aristóteles. Menos la tiranía, el gobierno de uno con abusos. No le gusta el gobierno de la aristocracia, de un grupo. Menos le gusta el de la oligarquía, un gobierno abusivo del mismo grupo, pero ahora cerrado y obsesionado por el poder. No le gusta la democracia. Estos son los que menos le gustan. El gobierno de un grupo, porque dice que se corrompen inevitablemente, que los mismos que los apoyan los echan a perder. Y este es el sistema peor de todos. Este es el peor y este es el más peor según Aristóteles. Este sistema solamente puede resolverse el problema que crea cuando alguien, un hombre importante en lo social, en lo político, en lo económico, establece un golpe de Estado, establece una dictadura, acaba con los demagogos, establece férreos controles, pero curiosamente, según siempre Aristóteles, con el tiempo afloja poco a poco los controles y va poco a poco haciendo que de una forma u otra la dictadura se transforme en monarquía y empiece el ciclo de nueva cuenta. Aristóteles no cree en otras formas posibles de gobierno. No cree en la timocracia, que aquí curiosamente es el gobierno de los honorables, el gobierno de los justos. No cree tampoco en la plutocracia, el gobierno de los ricos. No cree que los ricos, por el hecho de serlo, van a ser honrados. Cree que como saben ganar dinero, encontrarán 1000 formas de obtenerla. Cree y propone una mesocracia. ¿Qué es esto de mesocracia? Un gobierno de los medianos. Él le llama de los mediocres. Porque si son mediocres y se aceptan y se saben mediocres, van a ser bastante tolerantes con todos, porque saben que al fin de cuentas estos son muy parecidos a ellos. Esto lo toman de las últimas etapas de la democracia griega que dirigía Pericles. Sin embargo, vamos a ver luego los problemas que tuvo Pericles precisamente un poco antes de su muerte. Fue destituido, se les olvida a veces, y fue preso, acusado de malversación de fondos. Lo reinstalaron en el poder por la situación de la pandemia que había en aquella época. Y finalmente, esa enfermedad, esa peste, se lo llevó a él. ¿Qué va a hacer Roma para su forma de gobierno? Va a tomar las 3 formas de gobierno de los griegos, pero nos va a formar en una sola forma de gobierno. Van a tener cónsules, no reyes. Desconfían de los reyes. Son 2 cónsules que están en el gobierno
únicamente un año, sin posibilidad ninguna de reelección. ¡Ojo! Y cuando se reelijan, tendrán que haber pasado un periodo de 10 años para que no tengan ningún poder ni resabio del mismo. ¿Dónde está la estructura de gobierno de grupo? Los senadores, el Senado. El Senado es el gobierno de grupo. Son los patricios, son los padres de la patria, son los poderosos. Y de aquí salen los cónsules. Y de aquí salen los ediles y los cuestores, los que se encargan de las finanzas municipales primero y después de las finanzas en todo el imperio. De aquí salen los censores, que primero se encargan de vigilar y de verificar las fortunas de los ciudadanos, pero también, y ojo, esto es muy importante, las costumbres. Y fíjense que durante un tiempo es cierto, los censores son modelos de conducta personal durante un tiempo. Después dejarán de serlo. De aquí salen también los pretores, los antepasados de ustedes, compañeros maestros, y de ustedes, futuros abogados, compañeros alumnos. El pretor es el que está empezando a aplicar el derecho a las cuestiones, y ya dije que el derecho es el cemento que unifica al Imperio Romano. Es un derecho, el romano, que permite el ascenso social, la capilaridad. ¡Ey, no es fácil! Los de arriba no quieren concesiones para los de abajo, pero los de abajo, los plebeyos, no dejan de luchar por tener cada vez más derechos. Los plebeyos van a luchar después, un poco después de la ley de las 12 tablas, un poco después de la fábula del estómago y los miembros de Menenio Agripa. Un poco después de eso, logran el tribunal. Los plebeyos tienen tribunos con permisividad, con derecho de veto y con derecho de protección. Pueden vetar hasta las decisiones de los cónsules, hasta la guerra si no les parece justa, y tienen inmunidad durante son sagrados durante cierto tiempo. Es lo que hoy llamamos fuero de los diputados. Estos son los antecedentes más remotos de nuestros actuales diputados. Surgían de la plebe para tener la garantía de que estaban realmente defendiendo sus intereses. ¡Ojo! Hubo tribunos de la plebe que venían de los optimates, de los supernobles, de los superpoderosos. Y me acuerdo rápidamente de los Gracos, de Tiberio Sempronio Graco y de Cayo Sempronio Graco. Punto. Los dos hijos de la más alta clase social romana, los optimates, fueron muertos defendiendo los intereses de los plebeyos, porque ya habían visto lo que había pasado con las rebeliones de esclavos, las de Sicilia, las de Pérgamo, las del Ponto, que habían sido mucho más terribles que la que será después de Espartaco. Espartaco es después de los Gracos. Y previendo que esto no siguiera manifestándose así, planteaban reformas agrarias para beneficiar a los soldados que no habían recibido el justo premio a su trabajo. Vamos a ver esto con detalle y les pido a mis alumnos que repasen bien este esquema, que lo vean muy bien, que lo hagan, que lo dibujen si es posible, y esta estructura que vamos a estar hablando de ella constantemente, cómo se altera con Mario,
con Sila, con Pompeyo, con Craso, con César, cómo se altera con Tiberio, con Marco Antonio, cómo se altera después con el imperio. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer los apoyos de mi Universidad Autónoma de Tamaulipas y mi Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Mi queridísimo ICES. Gracias, señor rector. Gracias, director Marco Antonio Cortina Senadré. Y gracias a usted, a ti, mi rector emérito, Carlos Dorante de Rosario. Dios los bendiga a todos y cuídense.